A ver, imaginemos este escenario un momento. Es viernes por la tarde. Estás a punto de cerrar la venta de un ático de €500,000. Y justo en ese milisegundo en el que el bolígrafo va a tocar el papel, pues te entra un WhatsApp. Madre mía, qué peligro. Ya te digo. Un WhatsApp de un inquilino gritando porque se le ha roto una tubería y el agua le llega literalmente a los tobillos. Y a la vez, en ese mismo momento, te salta una notificación del banco avisando de un recibo devuelto. Menudo panorama. Tela. Y para rematar, llamas a tu fontanero de confianza y no coge el teléfono. Bueno, pues ese es el caos operativo que devora a diario a cualquier profesional independiente de nuestro sector. Totalmente. Es que es una coreografía imposible. Al final, el asesor inmobiliario independiente invierte muchísima más energía mental en mantener todos esos platos girando en el aire, ¿sabes?, que en lo que realmente importa. Que es vender, claro. Exacto. Vender, alquilar y hacer crecer el negocio. O sea, acabas siendo esclavo de tu propia agenda y de un montón de herramientas fragmentadas que no se hablan entre sí. Y precisamente por eso, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es fundamental para cualquier colega de profesión que nos esté escuchando, porque vamos a descubrir cómo la tecnología de hoy en día puede darle a un solo asesor inmobiliario, trabajando desde la mesa de su salón, exactamente el mismo músculo operativo, contable y analítico que a una franquicia multinacional. Es que es un cambio de paradigma brutal. Y a ver, para entender cómo se materializa esta promesa, nos hemos sumergido de lleno en las entrañas de una arquitectura de software muy concreta. Así es. Hemos estado diseccionando la documentación técnica, las notas de lanzamiento de GitHub y, varias transcripciones de análisis del ecosistema Uduo Caletti en su versión 5.1.0. Sí, y más específicamente, hemos puesto bajo el microscopio su módulo CRE. Que significa Caletti Real Estate, por cierto. Eso es, en su versión 1.1.0, que está recién salida del horno. Pero hay que hacer una advertencia importante para quienes nos oyen. Dila. Aunque estemos hablando de documentación de GitHub y cosas así, el enfoque de esta charla va a ser 100% comercial. O sea, como asesores inmobiliarios, la programación pura y dura nos da exactamente igual. A nosotros lo que nos importa es el día a día. Claro. Vamos a desgranar cómo estos algoritmos automatizan las tareas diarias, cómo ahorran horas de trabajo puramente administrativo y, lo que es clave, cómo protegen y potencian la rentabilidad. Yo, sinceramente, después de leer todo esto, estoy deseando empezar a usarlo mañana mismo. ¡Ostras! Yo igual. Es que te cambia la vida. Pero bueno, vamos a ir por partes, siguiendo el ciclo de vida natural de cualquier operación. Todo empieza en la trinchera, que es la captación de prospectos. El gran caballo de batalla. Total. Cualquier persona que haya empezado en esto sabe que, al principio, guardar los contactos en una hoja de cálculo parece la solución más rápida. Sí, el famoso Excel. El dichoso Excel, exacto. Pero claro, en un par de meses, ese Excel se convierte en un cementerio de datos absoluto. Nadie sabe a quién se llamó, ni cuándo, ni qué se habló. Pues bien, el módulo inmobiliario de Caletti fulmina ese Excel. Lo aniquila por completo. Introduce un modelo que en el código llaman RE.prospecto. Y básicamente lo sustituye por un tablero Kanban muy visual. A ver, para quien no visualice un tablero Kanban ahora mismo, es como la clásica pizarra blanca de una oficina, dividida en columnas verticales, donde vamos pegando posits. Sí, notas adhesivas. Eso es. Cada nota es un cliente y la vamos moviendo físicamente, digitalmente, de izquierda a derecha según avanza la negociación. Pero ojo, la gran diferencia aquí es que en otras herramientas genéricas, cada agencia se inventa sus columnas y reina la anarquía total. Pero este código impone una estructura súper rígida de 8 etapas. No te deja salirte del guión. Para nada. Te obliga a pasar por nuevo lead, visita agendada, en negociación y digamos que arrincona al asesor hasta que toma una decisión final binaria. O lo marcas como cerrado o como descartado. No hay zonas grises. Y aparte de esa rigidez en el proceso, el sistema baña todo el tablero con un código visual de colores. Ah, sí, lo de la temperatura del prospecto. Exacto. Te dice si el lead está caliente, tibio o frío.
De un vistazo rápido es como mirar, no sé, un mapa meteorológico de las ventas. Totalmente. Ves dónde hay una tormenta perfecta a punto de caer, o sea, un cierre inminente, y donde tienes un frente frío aparcado en la primera columna con el que igual no merece la pena perder el tiempo. Pero a ver, el verdadero motor analítico no son los colorines. Lo potente es lo que ocurre por debajo. El sistema exige rastrear de manera, digamos, casi obsesiva, el origen de cada contacto. Lo categoriza en 9 fuentes distintas, ¿verdad? Sí, 9 fuentes. Sabe perfectamente si ese cliente entró por un referido, por un WhatsApp rápido, por redes sociales, o si vino rellenando un formulario en portales de pago tipo La Moody, Inmuebles 24, Idealista o Viva Anuncios. A ver, sobre el papel suena maravilloso, pero aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque siendo pragmáticos, si un asesor logra vender un chalet o alquilar un local, ¿qué más da si el comprador mandó un WhatsApp mientras tomaba un café o si rellenó un formulario de 40 campos en un portal premium? Ya, entiendo por dónde vas. Claro, es que el dinero que llega al banco vale exactamente lo mismo. Entonces, obligar a la gente a categorizar de dónde viene cada mensajito no añade una fricción burocrática tremenda al día a día. ¿No estamos complicando lo que debería ser sencillo? Pues mira, esa es justo la trampa mental en la que cae la inmensa mayoría de los colegas del sector. Efectivamente, un euro es un euro, pero el coste de conseguir ese euro es radicalmente distinto. Y ahí es donde entra el concepto del ROI, el retorno de inversión. Vale, expliquemos un poco cómo funciona ese mecanismo en la práctica, porque a veces la palabra ROI suena, no sé, demasiado abstracta para el día a día. Pues pongamos un ejemplo súper real. Imaginemos que un profesional independiente paga, de su propio bolsillo, 1.000 euros todos los meses por tener sus propiedades destacadas en un portal inmobiliario premium. Que es un dineral, las cosas como son. Un dineral. Si no tienes este sistema de trazabilidad dura, que categorice los orígenes, tú solo ves que a final de mes estás vendiendo pisos y asumes, erróneamente, que pagar esos 1.000 euros está funcionando de maravilla. Claro, porque mezclas churras con merinas, ves movimiento y te das por satisfecho, sin saber de dónde viene realmente el éxito. Exacto. Pero con esta arquitectura de datos, el tablero cruza la información y te revela la cruda realidad. Te puede demostrar con un gráfico clarísimo que esos 1.000 eurazos mensuales en el portal premium solo te están trayendo curiosos. ¡Ostras! Sí, sí. Leads que parecen en rojo, o sea, fríos, y que jamás pasan de la segunda columna del tablero. Y paradójicamente te muestra que los clientes que entraron gratis por, yo qué sé, un cartel en el balcón o por el boca a boca en WhatsApp son los que terminan en cierres calientes. Básicamente te quita la venda de los ojos de golpe. Te está diciendo a la cara que estás tirando 1.000 euros al mes a la basura. Te permite tomar decisiones financieras letales. Cortas ese gasto inútil y lo inviertes en lo que sí funciona. Es la única manera de que un asesor individual pueda competir contra los presupuestos de marketing de los grandes dinosaurios del sector. Ahora entiendo por qué no es fricción innecesaria. Es pura supervivencia. Bueno, digamos que los datos hacen su magia, conseguimos un lead estupendo y logramos ese primer sí. El siguiente paso natural, que además es el que más agota físicamente, es enseñar la propiedad. El famoso flujo de visitas. Exacto. Y en este ecosistema nos topamos con el modelo RE.visita, que leyendo las notas de lanzamiento queda claro que no es una simple alerta en el calendario del móvil. ¿Qué va, qué va? Tratar una visita como un simple apunte en la agenda es desperdiciar la información más valiosa que te da el mercado. El sistema trata cada visita como un evento analítico único. Le asigna automáticamente una referencia alfanumérica, en plan bis-año-número. ¿Y por qué hace eso? Porque exige que, después de abrir la puerta y enseñar la casa, el profesional alimente la máquina con datos reales. ¿Qué tipo de datos? Pues tienes que registrar el nivel de interés del cliente en una escala de 5 niveles. Tienes que cuantificar la probabilidad real de que se cierre el trato. Tienes que anotar las objeciones exactas que te han puesto. Y por último, marcar cuál es la próxima acción recomendada. O sea, si lo pensamos bien, esto funciona exactamente igual que un historial clínico en un hospital. Tal cual. El sistema no se limita a decir, vale, alguien entró por la puerta el martes a las 5. Está diagnosticando de forma activa por qué esa propiedad en concreto está enferma y no se vende. Es una analogía perfecta. El mecanismo cruza todos esos diagnósticos individuales y transforma el típico sexto sentido del comercial, que a veces falla, en métricas matemáticas irrefutables.
Calcula solitos la tasa de conversión de cada inmueble y los días exactos que se tardan en cerrar desde la primera visita. Y esto, oye, cambia por completo la dinámica de poder cuando tienes enfrente a un propietario de estos exigentes. Todos hemos tenido al típico cliente que te llama súper irritado preguntando por qué no se vende su piso, porque él está convencido de que su casa es un palacio. Ya te digo, el que se cree que tiene oro puro. Eso es. Antes tenías que tragar saliva y decirle vagadeces en plan, bueno, es que el mercado está un poco lento ahora mismo. Que suena excusa barata y genera muchísima desconfianza. Claro. Pero con esta herramienta sacas un informe en 5 segundos y le respondes con datos empíricos. Le dices, mire usted, hemos tenido 12 visitas este mes. Y en 10 de ellas, la objeción principal, documentada por escrito, es que el baño necesita una reforma integral y que el precio está un 15% por encima del mercado. Contra ese nivel de precisión es que no hay discusión posible. Le aportas un valor brutal al cliente. Totalmente. Bueno, y supongamos que esos datos nos ayudan a bajar el precio o a que el dueño arregle el baño. Por fin conseguimos que el comprador o el inquilino dé el sí definitivo. Pues, irónicamente, justo en este punto de supuesto éxito es donde la gran mayoría de asesores independientes naufragan y pierden muchísimo dinero. Porque arranca la auténtica pesadilla del papeleo y la burocracia. El infierno administrativo, sí. Y aquí es donde la documentación técnica de Oduka Lieti nos revela una decisión de diseño que me pareció fascinante. Han decidido usar un modelo centralizado único que llaman RE.contrato para gestionar absolutamente todos los acuerdos. O sea, mezclan en la misma base de datos los contratos de compraventa y los de alquiler. Exactamente. Pues confieso que cuando leí eso en los registros de GitHub, levanté una ceja. Porque a nivel contable y financiero, mezclar ventas y alquileres suena a receta infalible para el desastre. Son dos universos que funcionan con lógicas completamente opuestas. Son el día y la noche, sí. Una venta es un evento lineal. Es finito, vas al notario, firmas, las llaves y el dinero cambian de manos de golpe y se acabó la historia. Pero un alquiler es un ciclo infinito. Tienes pagos mensuales, actualizaciones del ITC, la fianza, las renovaciones. Obligar a una misma base de datos a tragar con ambos mundos no es una bomba de relojería. A ver, cualquier purista informático te diría que sí, que por limpieza de código deberían ser aplicaciones separadas. Pero lo brillante de esta decisión es que no está pensada para el informático, sino para salvar la salud mental de asesores como nosotros. Actúa como un traductor simultáneo universal. A ver, explícanos un poco ese traductor, porque la sobrecarga mental que llevamos los asesores a diario es tela. Pues imagínate, a las 10 de la mañana estás cerrando el alquiler de un estudio de 50 metros y a las 12 estás negociando la venta de una nave industrial. Si el software separa estos procesos, obliga a tu cerebro a saltar entre interfaces distintas, con botones en sitios diferentes y lógicas separadas. Al unificarlo, el módulo elimina esa fricción de un plumazo. Siempre estás viendo el mismo panel de control. Vale, compro la idea. El alivio psicológico de no tener que aprender a usar 20 programas es enorme. Pero sigo con mi escepticismo contable. ¿Cómo narices logra el código procesar esa mezcla sin que los números colapsen? El sistema oculta toda la complejidad técnica mediante lógica condicional. Si tú marcas que la operación es una venta, la pantalla cambia al instante y hace desaparecer todo lo relacionado con meses o cuotas periódicas, y se adapta para calcular los saldos pendientes hasta la escrituración. ¡Qué maravilla! Y ojo, porque viene preparado para gestionar la complejidad de las fuentes de financiación gubernamentales, que en las fuentes hablaban mucho del mercado mexicano, y ya sabemos que integrar flujos de créditos de Infonavit o Fobiste, aparte de los bancos tradicionales, es un dolor de cabeza enorme, pues el sistema lo tiene contemplado nativamente. ¿Vale? ¿Y si en vez de venta marcamos que es un alquiler? ¿Qué pasa por debajo? Ahí es donde el motor brilla de verdad. Si tú validas un contrato de alquiler, digamos por 12 meses, el sistema proyecta hacia el futuro y te genera automáticamente los 12 recibos de pago que se tienen que cobrar durante ese año. Espera, frena un segundo. Si el sistema genera 12 facturas oficiales por adelantado y resulta que al tercer mes el inquilino rompe el contrato y se va, te quedas con 9 facturas emitidas que son falsas. Eso te destroza la contabilidad y lo peor, te genera impuestos por un dinero que jamás vas a oler. Ese es el pánico clásico, y con razón. Pero el mecanismo lo resuelve de forma súper elegante. Esos pagos futuros no nacen como facturas legales ni fiscales, nacen en un estado latente. Ah, vale. Son simples borradores internos, como una expectativa de cobro.
Si el inquilino se larga al tercer mes, tú anulas el contrato y esas promesas latentes simplemente se evaporan. Jamás llegan a tocar el libro mayor contable. ¡Qué alivio! Funciona como una barrera de contención. De forma totalmente autónoma la puntualidad del inquilino cada mes, y si detecta que los días de retraso van subiendo, te levanta una bandera roja de riesgo sin que tú tengas que revisar nada. Ostras, eso es oro puro. Y llegamos al momento de la verdad, cuando esa expectación de cobro se convierte en dinero contante y sonante en el banco. Y claro, el momento de enfrentarse a Hacienda. La parte divertida. Aquí entramos en el sistema nervioso financiero de la herramienta, que es la integración total con el núcleo contable, el account.move. Cuando el inquilino te hace la transferencia, no tienes que abrir ningún programa de contabilidad externo. Entras a la ficha del alquiler y le das a un botón que dice registrar pago. ¿Solo eso? Un solo clic. Y ahí es donde la maquinaria pesada se pone a trabajar en la sombra. Al hacer ese clic, el ecosistema concilia automáticamente ese movimiento con el banco, transforma el borrador en una factura legal definitiva. Y además, tiene una capa extra genial si esa operación implica que la agencia tiene que pagarte a ti una comisión por haber cerrado el trato, el sistema lo detecta y autoemite la factura de proveedor. O sea, asegura de forma matemática que el comercial cobra su parte sin tener que andar persiguiendo a nadie. Es como tener a un equipo entero de administración trabajando a la velocidad de la luz dentro de tu ordenador. Tal cual. Pero claro, sabemos que emitir facturas no es un juego de niños. Las normativas fiscales son un campo de minas. Y volviendo al ejemplo de México, que salía en las fuentes, las normativas de facturación electrónica del SAT allí son de las más complejas y estrictas del mundo. ¿Cómo puede un automatismo de un solo clic sobrevivir a ese nivel de exigencia gubernamental? Porque no es un parche estético que hayan puesto por encima. Es una integración que va directa al código base. Al pulsar ese botón, en cuestión de milisegundos, el sistema asigna las cuentas contables, mapea los impuestos y las retenciones y hace una llamada directa a las APIs del gobierno para tramitar y timbrar los sellos digitales que exige el SAT. Madre mía, o sea, erradica por completo la intervención humana. Adiós al suplicio de exportar datos a un Excel, subirlos a otro portal del gobierno y rezar a todos los santos para no haber puesto una coma decimal donde no tocaba. Desaparece el error humano. Y de cara a una inspección, lo tienes todo en la misma pantalla del contrato. Hay un botón inteligente que guarda toda la trazabilidad auditable. Cualquier requerimiento fiscal lo resuelves pulsando ahí. Nada de buscar en archivadores llenos de polvo. Esa paz fiscal es el sueño de cualquiera, la verdad. Pero bueno, irónicamente, una vez que Hacienda está contenta y el dinero está en la cuenta, empieza la fase que más te quema a largo plazo: la posventa y el mantenimiento en los alquileres. El agujero negro donde desaparece el tiempo de cualquier asesor. Exacto. El temido momento de el fontanero no llega. Para solucionar esto, el ecosistema despliega un portal web de 360 grados. Y revisando la documentación técnica, vi una función que me dejó alucinada: la detección de lo que llaman roles duales. Uy, sí, eso es vital. Para que nos entiendan, imaginemos un caso súper común. Tienes a un inversor local que es propietario de 2 locales comerciales que nosotros le administramos. Pero resulta que esa misma persona vive de alquiler en un ático que casualmente también gestionamos nosotros. En un software de los antiguos, esa persona tendría 2 cuentas distintas, con contraseñas distintas, y los cruces de dinero serían un caos de apuntes a mano. Pues el portal web de Caletti usa un identificador único. Cuando ese cliente entra con su clave, ve una pantalla dividida perfectamente integrada. Por un lado, ve si los inquilinos de sus locales ya le han pagado, y por otro, ve su propio recibo pendiente como inquilino del ático. Todo centralizado. Y todo eso acompañado del chatter, que es un sistema de comunicación que deja un registro inmutable. Si el inquilino avisa de que el aire acondicionado pierde agua, lo hace por el portal y queda grabado a fuego con fecha y hora. Se acabaron los "ay, es que te lo dije por WhatsApp y se debió perder". Bendito sea. Y esto nos lleva directos al módulo de mantenimiento, que vi que clasifica las incidencias en 16 categorías y 4 niveles de prioridad. Pero aquí quiero poner a prueba la flexibilidad del código, porque en las notas de la versión 1.1.0 hablan de un umbral crítico. Sí, el límite de gasto. Exacto. Un umbral de 2.000 pesos mexicanos. Si un presupuesto supera ese importe, el sistema se bloquea y exige que el propietario dé su autorización explícita para seguir adelante. Es una restricción dura, sí.
programada directamente en el flujo. Vale, pues pongamos a prueba el sistema con un caso extremo. Son las 3 de la mañana. Revienta la tubería principal en un piso de superlujo con suelo de madera maciza. Llega el fontanero de urgencia y dice, mira, cortar el agua y arreglar el estropicio ahora mismo son 3.500 pesos. Se pasa del umbral. Se pasa con creces, pero resulta que el dueño del piso está metido en un vuelo de 14 horas. No hay internet, es inlocalizable. ¿Qué pasa ahí? La rigidez del código paraliza la orden de trabajo y deja tranquilamente que el agua destroce un suelo carísimo por no pasarse de un límite ridículo de 2.000 pesos. A ver, esa es la típica fricción entre la lógica binaria de una máquina y el mundo real. A nivel técnico, un administrador siempre tiene permisos para saltarse la alerta y forzar la aprobación si es una catástrofe. Menos mal. Pero lo que es realmente brillante es entender por qué pusieron esa barrera en primer lugar. No está ahí para proteger la tubería de madera. Está diseñada como el chaleco antibalas legal definitivo para el asesor inmobiliario. ¿Para protegernos del propietario, te refieres? Claro. Piensa en las repercusiones. Si tú, de buenísima fe, autorizas un gasto de emergencia altísimo sin el consentimiento auditable del dueño, te estás exponiendo muchísimo. Ya te digo, luego vienen los lloros. Porque cuando el dueño aterrice y vea la factura, podría negarse a pagarla, o decir que el presupuesto estaba infladísimo, y eso termina en impagos o en los tribunales. Al forzar esta parada en el sistema, te obliga a delegar la responsabilidad financiera de los grandes gastos a quien realmente debe asumirla, que es el dueño del capital. Te blinda por completo frente a responsabilidades que no son tuyas. Ostras, ¿visto así? Es súper revelador. Lo que parece un fastidio de madrugada es en realidad una póliza de seguro legal incrustada en el propio código. Y si das un paso atrás y miras la foto completa, el Kanban que te muestra el ROI real, el historial clínico de las visitas, la contabilidad autogenerada, la conexión con Hacienda y este blindaje en el mantenimiento, te das cuenta de que el impacto va mucho más allá del simple ahorro de tiempo. Totalmente. Estamos hablando de desterrar la fragmentación de nuestra vida. O sea, tirar a la basura 20 aplicaciones inconexas y sustituirlas por un ecosistema que hace el trabajo sucio por ti. Permite que recuperemos nuestra energía para estar en la calle, relacionándonos y cerrando tratos. Es que yo sinceramente estoy deseando implementar esto ya en mi día a día. Yo igual. Es que transforma a una sola persona en una multinacional imparable. Y justo con esa imagen quiero que nos quedemos hoy para terminar. Un pensamiento para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Si la tecnología de hoy ya permite que un único profesional independiente, trabajando en zapatillas desde su casa, tenga la misma potencia operativa, la misma precisión frente a Hacienda y la misma atención al cliente que una franquicia corporativa, ¿cómo va a cambiar el equilibrio de poder en nuestro sector en los próximos 10 años? Esa es la gran pregunta. Claro. Tienen los días contados las grandes agencias, cuando su mayor ventaja, que era tener un ejército de administrativos procesando papeles, se ha convertido de repente en un sobrecoste inútil. Yo creo que el futuro va a recompensar a los que sepan subirse a esta ola tecnológica, sin duda. Una reflexión interesantísima para cerrar la charla de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a destripar esta maravilla de tecnología que, la verdad, nos va a cambiar la vida a todos en el sector.